Buenas tardes a todos y todas. Esta es la sexta charla del curso libre de cosmología, la penúltima charla. La próxima, la última, será atendida por el joven maestro Raúl Enríquez, que nos hablará de los últimos aportes que hay acerca de la idea cosmológica que tiene la astrofísica. Además, otro dato. El día de mañana 20 podrán observar a Júpiter, a Saturno y a Marte juntitos temprano en el atardecer. Bueno, comenzamos. Vamos a hablar un poco del modelo estándar de partículas. La humanidad se preguntó desde tiempos muy remotos de qué está hecho el mundo en que vivimos. Los griegos respondieron inicialmente que estaba formado de agua, tierra, aire y fuego. Y les servía para lo siguiente. Creían que originalmente estaba así, tierra, agua, aire, fuego, muy ordenadito. Vino el caos y después del caos apareció nuestro mundo como es ahora. Esta idea de los griegos les permitía explicar por qué lo sólido se va para el centro, porque ahí era su lugar natural. El agua también se va hacia abajo, porque va a su lugar natural. El aire, el fuego van hacia arriba porque era su lugar natural. Posteriormente aparecieron los atomistas. Estos pensaron que si tomamos un objeto cualquiera, un pedazo de papel, una fruta, la podemos partir por la mitad. Esa mitad la volvemos a partir por la mitad. Y continuamos y va a llegar el momento en que llegamos a un límite, en que ya no se puede partir. Partir. En griego es tomé. A es sin. Entonces de ahí apareció la palabra átomo. Los primeros atomistas pensaron que habían átomos de cada sustancia. Habían átomos de papel, habían átomos de mango, habían átomos de hierro, habían átomos de agua. Y se había llegado a una idea filosófica, que el átomo es el elemento más pequeño a la vez extenso e indivisible del que están hechas todas las cosas. Luego aparece Leucipo y Demócrito, que sostuvieron que era cierta esa idea, pero que no habían átomos de cualquier cosa. Que los átomos eran partículas materiales indestructibles, desprovistas de cualidades, que solo se distinguían por la forma y su dimensión, y que la combinación de estos daba pie a construir todo lo que vemos, incluyendo los pensamientos. Obviamente estas ideas fueron criticadas y acomodadas a las diferentes escuelas filosóficas griegas y romanas durante mucho tiempo. Surgió una pregunta que no tuvo respuesta. ¿Qué mantiene unidos a los átomos? Esta idea, al no tener respuesta, hizo que se mantuviera la idea de aire, sol, tierra, fuego y agua. Todavía hoy los de los horóscopos hablan precisamente de estos elementos. Vamos a dar un salto enorme y pensemos, cuando se desarrolla la física también estaba acompañado del desarrollo de la química y de la biología. Los químicos comenzaron a mostrar al inicio del siglo XIX que las sustancias se combinan en proporciones definidas. En 1870 Mendeleev propone la tabla periódica de los elementos. En 1875 se descubren los rayos catódicos. Se llaman así porque salen del cátodo. En 1895 los rayos X, y precisamente eso de rayos X era porque no se sabía qué eran, ¿no? Rayos desconocidos, rayos X. En 1896 Madame Curie descubrió la radioactividad y el electrón se descubre finalmente en 1897. La idea de que el átomo era indivisible se vio cuestionada cuando se le arrancaron electrones a los átomos. Y como los electrones eran pequeñitos, de masa bien pequeña comparada con la masa del átomo, y además se le podían arrancar, se pensó pues que estaban en el átomo, que era donde estaba la masa, la mayor masa, estaban los electrones pegados como pasitas de un pastel. Y esto fue el modelo de Thomson del átomo. Empezamos a tener modelos de átomos. Rutherford
se le ocurrió bombardear una lámina de oro con partículas alfa. Las partículas alfa provenían de aquí. Los materiales radioactivos, al ver lo que emiten y poner un campo eléctrico, se vio que unos se desviaban hacia el lado positivo, otros al lado negativo y otros no se desviaban. Entonces las partículas alfa eran positivas. Realmente eran iones, o sea, átomos sin electrones, y eran positivas. Ahora, si el modelo de Thomson era correcto, esas partículas podían atravesar las láminas de oro prácticamente sin desviarse. Sin embargo, los resultados fueron sorprendentes. Así debería ser si el modelo fuera como pensaba Thomson. Esta es la masa del átomo, ahí está el grueso de la masa, y la carga está distribuida ahí. Entonces las partículas alfa, al encontrar cargas pequeñas, porque estaban distribuidas en un lugar muy grande, simplemente prácticamente no se desviaban. Sin embargo, se desviaron, aún casi retrocediendo. Entonces dijo Rutherford, no puede estar distribuida la carga de esta manera. Tiene que estar concentrada en una región bien pequeña del átomo. Y obviamente que los electrones ya no podían estar así, porque sabemos que cargas de signo contrario se atraen. Entonces apareció el modelo de Rutherford. Hay un núcleo y los electrones están dando vuelta semejante a los sistemas solares. La primera interacción que estudió la humanidad, empírica primeramente y luego científicamente, fue la gravitatoria. Empírico, sabíamos lo siguiente: los objetos caen, y eso inclusive lo saben los animales. Los objetos caen, pero con la expresión newtoniana de la gravitación universal, sabemos que también la luna está cayendo, pero como lleva velocidad, lo mismo que cae es lo mismo que avanza y se mantiene a la misma distancia del centro de la Tierra. Como ya habíamos hablado anteriormente, eso significaba acción a distancia, cosa que no satisfizo a muchos. Sin embargo, como se contó anteriormente, cuando descubren Neptuno como predicción de la teoría newtoniana, a todo el mundo se le olvidó la idea de la acción a distancia. La segunda interacción que conocimos fue la interacción electromagnética. Ya los griegos habían visto que al frotar ámbar, y ámbar en griego se dice electron, se atraían pequeños hilos de tela. También los griegos descubrieron que unas rocas en magnesia atraían las herramientas de hierro, y ahí vino el magnetismo. El nombre. Se desarrollaron independientemente las teorías de la electricidad y el magnetismo, las que finalmente logró unificar Maxwell. Con la teoría de electromagnética también apareció la idea de campo de fuerzas, que pretendía resolver el problema de acción a distancia. Las líneas de campo, cuando yo pongo dos cargas positivas, las líneas de campo se dibujan de esta manera. Esto es una situación estática, sin movimiento. Si pongo una carga positiva y una negativa, las líneas de campo salen del positivo y llegan al negativo. También sucede lo mismo con los imanes. Las líneas de campo, en este caso campo magnético, salen del polo norte y llegan al polo sur. Siempre los imanes tienen polo norte y polo sur. No existían en la idea clásica monopolos magnéticos. Bueno, pero ¿qué pasa si hay aceleración? Apenas hay movimientos, y eso es lo que descubrió la teoría electromagnética, hay campos magnéticos, no solo campos eléctricos. Pero si hay aceleración, estos se separan y pueden viajar independiente de las cargas, y aparecen las ondas electromagnéticas. Decíamos que eso fue uno de los resultados trascendentes de la teoría electromagnética, que pudo responder a la pregunta ¿qué es la luz? La luz es una onda electromagnética. Bueno, continuó el desarrollo. La teoría atómica, con Rutherford se llegó a la conclusión de que había núcleo.
y el núcleo tiene que ser positivo. Posteriormente se descubrió que el hidrógeno solo tiene una carga positiva, el helio tiene dos, entonces hay protones, hay varias partículas positivas en el núcleo. Posteriormente se va a descubrir el neutrón y se sabe que en el núcleo había protones y neutrones. Sin embargo, había una pregunta: ¿y qué mantienen las cargas del núcleo juntas si sabemos que cargas eléctricas de igual signo se repelen? La respuesta fue: debe existir una nueva interacción de rango muy corto pero muy fuerte. Se le llamó pues interacción nuclear fuerte. La carga de esta interacción era compleja. Ya no eran solo dos valores como positivo y negativo en el caso electromagnético. Y se le nombró carga de color. Luego también se necesitó una nueva interacción para explicar la radioactividad. Y apareció la interacción nuclear débil. Y tenemos las 4 interacciones fundamentales que se reconocen en la física que tiene la naturaleza. Continuó el desarrollo y se ha llegado a la idea de que existen partículas fundamentales, es decir, partículas que ya no tienen estructura, que son lo más simple que existe en el mundo, que son los ladrillos básicos de lo que está compuesto el mundo. Y como dije, las 4 interacciones: gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. El modelo estándar de la física de partículas describe las interacciones fundamentales conocidas que tienen las partículas elementales. Es una teoría cuántica de campos que está de acuerdo con la mecánica cuántica y con la relatividad especial. No así pues con la relatividad general, que es uno de los problemas por resolver. Las partículas fundamentales que se reconocen son los quarks y los leptones. Ahora, cada uno de ellos se le va a considerar su antipartícula, para poder explicar pues la gravitatoria, la interacción electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Para cada una tienen que haber cargas que expliquen esa interacción. Así como pensamos con el caso magnético, ¿no? Electromagnético. Uno de los logros importantes del modelo estándar de partículas es que logró unificar, o sea, hacer una sola fuerza, la interacción electromagnética y la interacción nuclear débil, y crearon la interacción electrodébil. Posteriormente se logró unificar la interacción electrodébil con la interacción nuclear fuerte y se creó la cromodinámica. Solo se han podido integrar las 3 fuerzas. La gravedad no ha sido posible hasta el momento integrarla. Sin embargo, las teorías de cuerdas y varios otros intentos de gravedad cuántica están trabajando en ese camino. Hay dificultades, hay que ajustar empíricamente un montón de constantes, y todo eso hace que la teoría todavía está por hacerse, y por ende los jóvenes tienen un campo abierto como para ganarse un premio Nobel. Entonces se busca la teoría del todo, se le llama. Y esas teorías, como van a ver en la charla de la próxima semana, son importantes para explicarse qué pasó durante el Big Bang. Lo mismo que sucede en el interior de un agujero negro. Para facilitarse la descripción se trabaja de esta manera. Voy a considerar que hay partículas de materia, hay partículas portadoras o mediadoras de las fuerzas, y existe el bosón de Higgs. Vamos a empezar hablando de las partículas de materia, ¿no? Y solo para una ilustración, un núcleo de helio, según el modelo estándar, tendría así 2 protones y 2 neutrones, pero hoy ya sabemos que tienen estructura.
basada en quarks. Bueno, continuemos. Según el modelo estándar, la materia másica tiene una propiedad intrínseca que se llama spin, igual a 1/2. Todas las partículas de materia son fermiones, esto es, obedecen a la estadística de Fermi-Dirac, que nos dice que no pueden existir dos partículas con los mismos números cuánticos. Eso hace que exista la impenetrabilidad. No pueden haber dos partículas fermiones con el mismo estado cuántico. Entonces se va a pensar que hay 12 tipos de partículas de materia. Son hadrones, o sea, son los que se combinan de quarks. Son fermiones, dijimos, obedecen a la estadística de Fermi-Dirac. Y son los siguientes. Los quarks son el quark up, el down, strange, charm, top y bottom. Traduciéndolo diríamos para arriba, para abajo, extraño, encanto, el tope de arriba y el fondo. Y los otros son los leptones, los 6 leptones. Son el electrón y su antineutrino, el muón y su antineutrino, y la partícula tau y su antineutrino. Entonces son 6 quarks y 6 leptones. A eso hay que sumarle las antipartículas, o sea, el total van a ser 24, ¿no? Entonces las partículas de materia existen en familias. Las familias no son estables a excepción de la primera. Solo esta es la única forma estable de la materia. Estas existen en el interior de las estrellas o en los aceleradores de partículas, pero su existencia es bien corta. Rápidamente se transforman. Por ejemplo, el muón se transforma en electrón. El neutrino mu se transforma en neutrino electrónico. El charm se transforma en up. El strange en down. Esta es la más energética. Luego le sigue esta y esta es la última, que es la estable, ¿eh? Entonces, como dije antes, las partículas de materia tienen carga y eso es lo que hace posible las interacciones fundamentales. Empecemos con los quarks. Cada quark tiene carga de color. Se le optó por llamarle así por los valores que observaban de la carga. Entonces se le puso a una carga roja, carga verde y carga azul. No es que sean rojos, verdes o azul, simplemente es un nombre así como positivo y negativo, porque solo habían 2, era suficiente. Aquí hay 3, pero además está su anticolor, dijimos, ¿no? Dijimos ya que había anticolor. Entonces son roja, verde y azul, antirroja, antiverde y antiazul también. Los que tienen carga de color van a tener interacción nuclear fuerte. Los quarks también tienen carga eléctrica. Todos los de up, charm y top tienen más 2/3 de carga eléctrica. Y los demás, down, strange y bottom, tienen menos 1/3 de carga eléctrica. O sea, los quarks van a tener interacción nuclear fuerte y van a tener interacción electromagnética. Los leptones no tienen carga de color, o sea, no experimentan interacción nuclear fuerte. El electrón, el muón y el tau sí tienen carga eléctrica de -1, son igual al electrón. El electrón -1, el muón -1 y el tau -1. La diferencia del muón y el tau son que tienen masas mayores que el electrón, son como electrones gorditos. Entonces, los leptones tienen interacciones electromagnéticas porque tienen carga eléctrica. Los neutrinos no tienen carga eléctrica y por lo tanto no participan de interacciones electromagnéticas. Ahora, los quarks y los leptones llevan carga de sabor.
También otra vez se necesitó una cosa que fuera más compleja de positivo y negativo porque había varios valores, ¿no? Entonces, carga de sabor, y eso los hace que puedan tener interacción nuclear débil. Entonces los quarks también tienen interacción nuclear débil, además de los leptones. Entonces, como dije anteriormente, las familias, la familia estable, el electrón, el neutrino electrónico, el quark up y quark down, se combinan, no existen solos, ¿eh? Esta es la segunda familia. La tercera familia son muy fugaces, existen solo en los aceleradores de partículas y en las estrellas. Y estas son las partículas portadoras de la interacción: el fotón para la electromagnética, el gluón para la nuclear fuerte, y los bosones vectoriales Z0, Z más y Z menos para la interacción nuclear débil. Entonces, las interacciones o fuerzas, pues, es la interacción de carga eléctrica, de carga de color, de carga de sabor, o de masa y energía para la gravitatoria, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a explicar la interacción? Se necesita, para que haya interacción, que haya unas partículas que le informan a la otra partícula de la presencia de la propiedad que le permite la interacción. Entonces, las partículas portadoras o mediadores de la fuerza. Las partículas mediadoras de fuerza tienen también spin, pero tienen spin entero. Eso los convierte en bosones. Bosón significa que cumplen con la estadística de Bose-Einstein, que permite que puedan existir la cantidad que se quiera de partículas en el mismo estado cuántico. Y esto es importante porque para explicar la interacción se necesitan más de una partícula portadora. La cantidad indispensable de partículas portadoras para que puedan explicar la magnitud de la interacción, una interacción débil o una interacción muy fuerte, ¿eh? Son bosones, aquellos eran fermiones de las partículas de materia, ¿va? Las partículas portadoras son bosones. La primera partícula portadora para explicar la interacción electromagnética son los fotones. Los fotones no tienen carga, son neutros en carga. Entonces, ellos en sí no interactúan electromagnéticamente, pero sí llevan la información de la interacción electromagnética. El fotón pues no tiene masa y está descrito por la teoría de la electrodinámica cuántica. Para explicar cómo se da la interacción débil, nuclear débil, están los bosones de gauge o de calibración, el W+, el W- y el Z0, son bosones vectoriales. El Z0 es masivo, muy masivo, y los otros tienen menos masa. Y aquí aparecen cosas muy extrañas de la teoría de partículas elementales. Las interacciones débiles en las cuales participa el W+ o el W- actúan exclusivamente en partículas zurdas. Ahora, ¿qué es una partícula zurda? La velocidad y el spin, si no coinciden en dirección, si son contrarios, se dice que la partícula es zurda. Además, el W+ y el W-, el bosón W+ y el bosón tienen carga, uno positiva y el otro negativa, o sea, también participan de interacción electromagnética. El bosón Z0 es neutro, entonces no interactúa electromagnéticamente, y este puede interactuar con las partículas zurdas o derechas. Esto fue una posibilidad que facilitó la teoría unificada electrodébil.
El neutrino pues tiene siempre su momento angular intrínseco apuntando en la dirección opuesta a la velocidad, entonces es zurdo. Miremos la otra partícula portadora. Los 8 gluones de los que hablamos, que son los que tienen carga de color, los gluones, van a ser las partículas portadoras de la interacción nuclear fuerte, o sea, de la carga de color. Van a permitir a los quarks interactuar. Los gluones no tienen masa, pero tienen carga de color. Y siempre tienen una peculiaridad, tienen color y anticolor. Por ejemplo, tienen rojo y antiverde. No necesariamente rojo y antirrojo, sino que rojo y antiverde. Y por lo tanto interactúan en forma nuclear fuerte también los gluones. La palabra gluón viene de glue, que es goma o pegamento en inglés. Toda esta dinámica se le conoce su la teoría como cromodinámica cuántica. Y miremos la partícula de Higgs. La partícula de Higgs tiene spin 0, es entero y por lo tanto es bosón. Si la partícula no interactúa con el bosón de Higgs, por ejemplo los fotones, no adquieren masa, por eso el fotón tiene masa 0. El protón interactúa muy fuertemente con el bosón de Higgs y por lo tanto tiene una masa mayor que la del electrón, que interactúa un poco más débil y por lo tanto adquiere menos masa. Entonces el bosón de Higgs es una partícula importante. El campo de Higgs es algo importante porque explica por qué las partículas tienen masa y tienen masa diferente. No todos tienen la misma masa, ¿no? Entonces, resumiendo otra vez, tenemos aquí los electrones, su símbolo, y aparece un nuevo dato. Este grupo, que es la simetría de la que cumple, se llama 1, SU2 y SU3 para la interacción electromagnética débil y fuerte. Esto pues va más allá de la idea de este curso, solo es informativo. La familia de los fermiones, la primera familia, la familia 1, el electrón, el positrón, el neutrino, el quark, el antiquark y el tau. Y tenemos aquí la masa que tiene, que es el nuevo dato. Aquí está el spin, la carga de color. Pero tenemos la masa ahorita acá, ¿no? La masa se está midiendo en kiloelectronvoltios sobre Coulomb al cuadrado, sobre Coulomb. La familia 2, otra vez están también todos sus datos. Podemos ver quién tiene más masa, ¿no? Este tiene mucha más masa, el muón. Miren, el neutrino casi no tiene masa, ¿no? La familia 3. Bueno, y miremos un dato más que es importante también. La intensidad de la interacción. Si yo le pongo 1 a la interacción nuclear fuerte, la electromagnética tiene 7 milésimos de intensidad. Por esa razón, pues, domina en el núcleo atómico la interacción nuclear fuerte y logra sostener a los protones, venciendo la fuerza electromagnética. La interacción nuclear débil es 1000 millonésimas de la interacción nuclear fuerte. Y la gravitatoria es impresionantemente pequeñita comparada con... Sin embargo, decíamos, este tiene un alcance, pero cortísimo. Este tiene un alcance más largo. Este también es muy corto. Y este es muy largo. Eso va a hacer que a nivel cosmológico, a nivel de universo, la interacción fundamental va a ser la gravitacional. El gravitón es una partícula propuesta, no se ha encontrado todavía, ¿no? Cuando se detenga la teoría del todo, posiblemente vamos a tener la gravedad cuántica compatible con todas las demás interacciones.
y observemos una cosa interesante. En una partícula del núcleo se están dando el intercambio de gluones. Los gluones van en pareja y lo que hacen es cambiar el color a la partícula con la que interactúan. Sin embargo, hay algo muy interesante de todo esto. Siempre cuando esté el antiverde con el antirrojo y el antiamarillo, su combinación da blanco. Cuando esté el azul, el rojo y el verde, su combinación da blanco. En términos de que blanco no significa, dijimos, que ese color se ve, sino que significa que la interacción nuclear resultante es cero, ¿no? Repito, están interactuando así en parejas, dijimos lleva color y anticolor, y su resultado es que siempre debe estar blanco. Como sabemos, pues la cosmología es el estudio del universo completo como un sistema físico. Y hoy nos vamos a hacer la pregunta, ¿y cuál es el contenido de materia y energía del universo? ¿Cómo está organizado este contenido? Algunas pistas tenemos ya de esto. ¿Cuál es su historia? Va a quedar esto como un tema para la charla que va a dar el maestro Lauro Enríquez. Y la evolución del futuro también, ¿no? A nivel, decíamos, cosmológico global, es la interacción gravitatoria la determinante. Sin embargo, está hablando de la física de teoría de partículas, modelo estándar de partículas, porque en el momento del Big Bang y todos esos momentos, la interacción de todas las fuerzas fundamentales era vital. Y por eso todavía no se puede tener claro totalmente los modelos de origen y evolución del universo. Sabemos que la gravitación se explica bien con la relatividad general de Einstein. Vimos ligeramente la vez pasada algunos elementos para que tuviéramos una idea de lo que hablan los físicos. También hablamos ya anteriormente que para medir distancias ocupamos el parsec. Se tomaba en cuenta la unidad de medida de la Tierra como paralaje de un segundo, la Tierra alrededor del Sol. Pero a nivel astronómico necesitamos megaparsec, kiloparsec, megaparsec y miles de megaparsecs. Y recordando algunos datos, la estrella más cercana está a 1.2 megaparsec. Nuestra galaxia hemos dicho que tiene 30 kiloparsec de diámetro y 2 kiloparsec de espesor, aunque dijimos que el espesor depende de con qué tipo de estrellas lo midamos. Si son estrellas jóvenes va a estar bastante angosto, si son estrellas más viejitas nos va a dar más ancho. También vimos que las galaxias se organizan en cúmulos, en clúster dicen los que hablan inglés, y formamos en nuestro grupo local, que somos básicamente nuestra Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, cada quien con galaxias satélites. En total son como 30 galaxias en un volumen de 1 megaparsec de ancho. La galaxia de Andrómeda está nada más a 0.7 megaparsec de distancia de nosotros. El grupo local se une a formar con el supercúmulo de Virgo en una región ya mucho más grande, 50 megaparsec, y más de 2000 galaxias. Nosotros estamos a 15 megaparsec de Virgo. Estos cúmulos, como vimos anteriormente, tienen regiones como vecinos, regiones vacías. Ahora, si nos vamos a una escala mucho más grande, observamos que el universo se presenta homogéneo, uniforme, isotrópico. Y como lo van a discutir en la próxima charla, van a ver que ese principio es importante. Y veamos una cosa que es importante que la discutamos ya en este momento.
Se ha dicho tradicionalmente que el universo es estático, es infinito en edad y en tamaño. Sin embargo, estas propiedades no las puede tener todas juntas el universo, por una razón que parece trivial. La noche es oscura. Veamos por qué la noche sea oscura es incompatible con la idea de el infinito de edad. Si el universo tal como lo vemos hoy ha existido todo el tiempo y es infinito también en tamaño, si existió durante todo el tiempo, la luz ya tuvo tiempo de viajar desde los extremos más lejanos hasta nosotros. Y por lo tanto, en cualquier punto que veamos, deberíamos de ver una estrella. Y por lo tanto, veríamos que en la noche sería muy luminosa. Y no es así. Eso quiere decir que el universo no ha existido todo el tiempo, ¿no? Al menos el estado actual del universo como está no ha existido todo el tiempo. Tiene una fecha finita de existencia, como lo hemos visto en la charla anterior que vimos hace cuánto se dio el Big Bang. Otra pregunta es cuánto tiempo duró el Big Bang, qué había antes del Big Bang. Pero desde el Big Bang para acá ha pasado un tiempo finito. Y además nuestro universo visible también es finito. Y como nos mostró Hubble, tampoco es estático. Entonces las ideas que teníamos tradicionales, universo estático, infinito en edad y en tamaño, no son propiedades coherentes con los adelantos que tiene la ciencia acerca de cómo es el universo. Entonces, tenemos que pensar un poco mejor. Hablamos ya también anteriormente que en 1929 Edwin Hubble, utilizando el corrimiento al rojo, descubrió que las galaxias lejanas se alejan de nosotros, tienen corrimiento al rojo. La galaxia cercana no es así. En la galaxia cercana domina el movimiento propio. Sabemos que Andrómeda se nos está acercando. Es más, se hace un pronóstico de que dentro de aproximadamente unos 3.500 millones de años vamos a colapsar con Andrómeda. Entonces, Hubble lo que vio es que si yo comparo las líneas de absorción del hierro, para decir algo, como las obtengo en laboratorio y como las mido en la galaxia, puedo ver que hay un corrimiento al rojo, porque se van alejando, ¿no? Para la galaxia muy lejana, digamos. Entonces, estos son los espectros, estas líneas espectrales se van a ver que se han corrido hacia el rojo, ¿no? Se han corrido para acá y entre más rápido se van alejando, más el corrimiento. Entonces, como el efecto Doppler dice que el cambio de longitud de onda entre la longitud de onda es aproximadamente la velocidad sobre c, esto aproximado es para velocidades pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. Para velocidades pequeñas este es un signo correcto igual. Para velocidades muy grandes pues hay que ocupar una fórmula relativista, ¿no? Las cercanas se encuentran corrimiento al azul, como ya dije, la galaxia de Andrómeda se nos va acercando, ¿no? Las lejanas domina el efecto de expansión del universo, en las cercanas domina el movimiento local. Entonces Hubble trabajó y llegó a esta expresión: la velocidad de alejamiento es una constante por la distancia. Y esa constante se llama constante de Hubble. Y llegó a la conclusión de que vivimos en un universo que está extendiendo, se está haciendo más grande. Entonces Hubble botó la primera idea de que el universo es estático.
ya Olver había mostrado de que no puede ser infinito en edad, porque la noche sería clara, ¿no? Entonces, cuando se hicieron las primeras medidas de velocidad, salió bastante disperso. Y obviamente que las cercanas no cumplían esa. Se mejoró la tecnología y encontraron de que sí, para distancias mucho más grandes de 500 megaparsec en adelante prácticamente, se cumplía muy bien la ley de Hubble. Como dije, el valor de constante de Hubble que yo he tomado es el que ocupamos en nuestras clases con nuestros libros de texto. Obviamente que ya hay datos más actualizados con los satélites modernos. Entonces nosotros tomamos el valor h sub 0 igual a 72 más o menos 7 kilómetros por segundo. Hoy doy el dato pues con incerteza. Y al hacer cálculos encontramos que el universo, el Big Bang sucedió hace 13.600 millones de años y que el tamaño actual de nuestro universo visible es de 4.200 megaparsecs. Digo, estos datos cuando los miran ustedes en textos se encuentra que hay valores un poco diferentes, pero obviamente como ustedes se imaginan medir esta constante no es una cosa tan fácil, se necesita mucho tiempo, gran tecnología. No puedo decir yo esta noche voy a medir la constante de Hubble. Entre más años pase tomando medidas, mejor voy a llegar al dato. Y por eso es que los satélites que ya tienen una década de estar orbitando y están tomando permanentemente información han dado valores un poquito mejor que este. Bueno, otro elemento que surgió cuando se empezó a estudiar las galaxias y nuestra Vía Láctea en particular es que se encontró que hay más materia además de la que emite luz. Si yo mido solo con la luz, entonces me diría yo que determina la galaxia, la velocidad debería ser así. Sin embargo, cuando mido la velocidad de los gases que están por acá, se mide a una gran velocidad. Quiere decir que hay más materia además de la visible, ¿eh? Hay más materia además de la visible. Entonces hay materia que no emite radiación electromagnética y por esa razón se le llamó materia oscura. Entonces si yo me puedo calcular la densidad de materia en el universo, voy a tener que decir hay materia luminosa y hay materia oscura. Tengo que hacer el cálculo para la materia oscura, ¿no? Se descubre también que 3 veces la constante de Hubble al cuadrado entre 8 por pi por la constante gravitatoria da unidades de densidad, masa sobre volumen. Voy a todavía introducir una variable sin unidades, divido la densidad entre lo que llamo densidad crítica, que es este valor, y observo pues que la densidad de materia del universo es la densidad de materia luminosa y la densidad de materia oscura. Se han hecho cálculos y la densidad de materia crítica se llama densidad de materia crítica por lo siguiente: dependiendo del valor de esta constante, vamos a decir, hay suficiente materia para que la expansión del universo se detenga, o no hay suficiente materia para que el universo detenga su expansión. Y puede ser, si es 1, el universo es plano; si es positivo o es negativa. Entonces observen que el valor está prácticamente cercano a ese límite. Si yo sumo viendo el error que meto, me da un poco más de 1 o me da un poco menos de 1. Entonces todavía no está dilucidado por completo. Y con el agravante que apareció otro estudio donde dice que si miramos
al comportamiento de algunas supernovas lejanas, se concluye que el universo se está acelerando en vez de frenarse. De eso es una discusión muy grande todavía que tiene la astrofísica. Entonces se hicieron cálculos de la materia luminosa nada más 0.05 y la materia oscura, tal y como se puede ver, si nuestra galaxia es así, la materia oscura de nuestra galaxia es grandísima. Hay materia oscura, esta materia no emite luz y por eso se le llama oscura, no es que sea algo que no se puede ver ni tocar, digamos, no se puede medir en forma electromagnética. Los neutrinos, por ejemplo, tienen ese comportamiento. Ya vemos en el resumen que he hecho que los neutrinos no tienen carga eléctrica y por lo tanto no puedo medir neutrinos midiendo campos electromagnéticos. Sin embargo, la ciencia ha creado detectores de neutrinos. Uno de ellos importante es Kamiokande en Japón, donde una vez, 1986, bueno, un dato, se detecta a veces un neutrino por día, y esa fecha de 1986 se detectaron más de una docena de neutrinos. Se localizó donde venían y venían de la pequeña nube de Magallanes y según la teoría de evolución estelar se dijo va a ser explosión una supernova. Todos los telescopios del sur del planeta se pusieron a ver la nube de Magallanes y efectivamente como menos de un día después de eso se pudo ver la explosión de la supernova y eso confirmó que la teoría de evolución estelar es bastante consistente. Entonces se está tratando de medir qué es la materia oscura. Obviamente que se necesitan técnicas especiales. Los neutrinos presentaron un problema con los neutrinos solares. Se detectaba menos de lo que debería ser. Entonces hay una gran cantidad de problemas modernos que están a la espera de soluciones y los salvadoreños no están excluidos de participar en esas búsquedas. Bueno, la materia oscura, hay materia luminosa que es bariónica y hay materia oscura que también es bariónica. Pueden ser enanas negras, o sea, enanas blancas que ya se enfriaron y no las detecto. Gas interestelar y que no lo hemos podido detectar. Pero también hay, eso es lo que se plantea hoy, que hay materia que se ha dado en llamar materia exótica. Los neutrinos son un tipo de esa materia exótica, ¿no? Pero hoy los de física de partículas y los de cuerdas y supersimetría están trabajando intensamente en estos campos. Entonces, la materia oscura es materia oscura bariónica y materia oscura exótica. Entonces, la materia tiene materia luminosa, materia oscura bariónica y materia oscura exótica. Y bien, con esto llegamos al final. Y digo, el próximo martes el maestro Raúl Enríquez nos contará los últimos avances que hay en cosmología. Gracias.